Geografía. Movimientos oceánicos. Bienvenidas y bienvenidos a la asignatura Geografía de la Estrategia Aprende en Casa 2. Recuerden que en este periodo de contingencia es importante mantener hábitos como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y salir solo en caso que sea necesario. El día de hoy nos acompaña la profesora Silvia González para presentarnos el tema de los movimientos oceánicos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Así es, en esta ocasión reconoceremos cuál es la dinámica de las aguas oceánicas, así como sus causas y consecuencias. Muy bien, maestra. Me parece que tendremos una sesión muy interesante. ¿Comenzamos? Por supuesto. El tema del día de hoy se titula Movimientos oceánicos. Al final del tema podrán identificar las causas y consecuencias de los movimientos oceánicos. Los materiales que utilizaremos son libro de texto de la asignatura, bolígrafo, cuaderno de apuntes. No olviden registrar los avances en su cuaderno de notas para que sus maestras o maestros puedan dar seguimiento a sus aprendizajes. Recuerden colocar fecha y título, lo que ayudará a tener sus anotaciones en orden. Maestra, mencionó que el día de hoy estaremos aprendiendo acerca de los movimientos oceánicos. ¿A qué se refiere con eso? Me parece una excelente pregunta para comenzar el tema. Observen las imágenes que aparecen en pantalla e intenten reconocer de qué se tratan. ¿Lograron identificar de qué se tratan las imágenes? Seguramente sí. Las imágenes muestran los movimientos de las aguas oceánicas. A. Olas. B. Mareas. Y C. Corrientes marinas. Tienes toda la razón, Enrique. Efectivamente, se trata de movimientos de las aguas oceánicas. Ahora, escuchemos y veamos un video para adentrarnos más en el tema. ¡Guau! ¿Qué les parece? Sí, nuestro país tiene lugares con olas ideales para surfear. A ellos llegan muchos turistas. Por cierto, Tlali, ¿qué son las olas? ¿Cómo se forman? Déjame mostrarte esta infografía. Existen tres tipos de movimientos en las aguas oceánicas: olas, mareas y corrientes marinas. Las olas son ondulaciones del agua causadas por el contacto del viento con la superficie del océano. Se dividen en dos tipos: las de oscilación, que se dan en alta mar, y las de traslación, que ocurren cerca de la costa y rompen en los litorales. Las olas también pueden ser originadas por movimientos tectónicos. Cuando esto ocurre, son de gran tamaño y se les conoce como maremotos o tsunamis. Los seres humanos aprovechan el movimiento de las olas, entre otras cosas, para generar energía no contaminante. Un ejemplo exitoso se encuentra en la región vasca, en España. El movimiento de las mareas consiste en el ascenso y descenso del nivel del mar, debido a las fuerzas de gravedad del Sol y especialmente de la Luna, por su mayor cercanía a la Tierra. Cada 6 horas ocurre un cambio en la marea, es decir, a lo largo de las 24 horas del día, se presentan dos momentos de manera alternada. La pleamar, cuando la marea se encuentra en su punto máximo de altura, y la bajamar, cuando ésta alcanza el nivel más bajo. Según la posición de la Luna, el Sol y la Tierra, las mareas suelen ser más o menos pronunciadas. Las mareas vivas suceden cuando los dos astros están alineados con la Tierra. Los efectos gravitatorios se suman y provocan que el nivel del mar llegue a su máxima altura.
Las mareas muertas ocurren cuando la Luna forma un ángulo recto con el Sol y la Tierra. Esto contrarresta las fuerzas de gravedad y ocasiona que el mar descienda hasta su mínimo nivel. Algunas de las mareas más altas del mundo se presentan en la bahía de Mont Saint-Michel, en el estuario de la Rance y en la bahía de Fundy. Las mareas son utilizadas por centrales mareomotrices para generar energía eléctrica. Y durante las mareas vivas, aumenta la actividad de los peces, condición que es favorable para la pesca. El movimiento de las corrientes marinas, masas de agua que se desplazan en una dirección fija, como ríos dentro de los océanos, se produce por diferencias de temperatura, densidad y salinidad en las aguas, y por el movimiento de rotación de la Tierra. Las corrientes pueden ser cálidas o frías y forman un circuito equilibrado. Las cálidas provienen de las zonas ecuatoriales y van hacia los polos, desplazándose por la parte superior de los océanos. Al llegar a las regiones polares, se enfrían y se hacen más densas. Esto hace que se hundan y se vuelvan corrientes frías con dirección a las zonas ecuatoriales. Las corrientes frías favorecen la pesca, pues contienen abundantes nutrientes que atraen grandes bancos de peces. Además, las corrientes marinas regulan el clima de las zonas por las que circulan. Las cálidas elevan la temperatura de las regiones frías, ubicadas en las altitudes altas cercanas a los polos. Las frías inhiben la evaporación de las aguas oceánicas y, por ende, las lluvias, lo que origina la presencia de zonas áridas. Entonces las olas no solo sirven para surfear, también pueden aprovecharse para generar energía eléctrica, al igual que las mareas. Por eso es importante conocer y valorar la dinámica de los océanos. Claro. Gracias por la información, Clali. Por nada, Edmundo. Hasta la vista. Nos vemos en el camino. ¿Qué les pareció el video? ¿Te gustó a ti, Enrique? Después de escuchar y ver el video, me queda más claro a qué se refiere cuando se hablan de los movimientos oceánicos. Pero, maestra, ¿por qué es importante que nuestras alumnas y alumnos estudien y comprendan estos movimientos? ¿Son importantes para su vida cotidiana? Así es. Comenzaremos por comentar que las aguas de nuestro planeta son dinámicas, es decir, están en constante movimiento. Esto se debe a diferentes causas como la rotación de la Tierra, las diferencias de temperatura y densidad de las aguas oceánicas. Asimismo, interviene el roce del viento sobre la superficie del agua para la generación de olas y la influencia que ejerce la gravedad del Sol y la Luna sobre las mareas. Si los mares y océanos no tuviesen estos movimientos, la vida en la Tierra estaría en riesgo. Es ahí donde radica la importancia de este tema. De igual forma, conocer los océanos y sus movimientos favorece el desarrollo de las actividades económicas como la pesca y el comercio. Les invitamos a que juntos nos adentremos un poco más en el tema para comprender mejor la dinámica de las aguas oceánicas. A partir de la siguiente actividad. Les vamos a pedir a nuestras alumnas y alumnos que tracen en su cuaderno una tabla como la que aparece en pantalla. Llenen la tabla con la información que se proporciona durante esta sesión. Así es, a lo largo de la sesión estaremos hablando de las causas y consecuencias de las olas, mareas y corrientes marinas. Por ello, deberán anotar esta información en la fila y columna correspondiente a fin de poder consultarla más tarde. Muy bien, maestra, pero platíquenos. ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de los movimientos oceánicos? La principal causa del oleaje es el viento, la de las mareas es la gravedad y la de las corrientes marinas es la rotación de la Tierra. Como ya hemos comentado, el mar nunca está quieto, por lo que la transferencia de energía cinética, es decir, la energía que un objeto tiene debido a su movimiento y que se transfiere, en este caso a través del agua, forma olas. Eso no significa que el agua viaje con las olas,
sino que éstas transportan energía provocando movimientos circulares a través del océano, los cuales se detienen cuando la ola choca con algo y pierde fuerza. En la imagen que aparece en sus pantallas se observa la bahía del monte Saint-Michel en Francia. Lo interesante de visitar este lugar es que a lo largo del día el nivel del agua sube hasta 14,5 metros, cubriendo en su totalidad el camino que conecta al islote con la zona continental. A este movimiento se le conoce como marea alta o pleamar. Maestra, ¿a qué se debe este interesante fenómeno? Si observáramos con atención el movimiento del mar, podríamos notar que durante las mañanas el nivel del agua está más lejos de la costa que por las tardes. En la primera imagen, pudieron notar que no se aprecia el agua que rodea a la abadía, mientras que en la tarde el camino está cubierto por el océano. A estos movimientos de ascenso y descenso del agua se les conoce como mareas y se originan por la atracción gravitacional de la Luna y del Sol. En la imagen que aparece en pantalla podrán notar que cuando la Luna está en las fases de luna nueva o luna llena, genera mareas vivas, es decir, una mayor atracción gravitacional del agua. Por el contrario, cuando la Luna está en cuarto creciente o cuarto menguante, por su alineación con el Sol, su fuerza de gravedad se contrarresta formando mareas muertas. Ahora comprendo, maestra, estos movimientos se deben a la interacción de la Tierra con los astros. Y por otro lado, qué miedo que suba la marea cuando los turistas están cruzando el camino hacia la abadía. Tienes razón, es por ello que se recomienda a los turistas no hacerlo para evitar accidentes. De igual forma, los países que tienen costas cuentan con instituciones que monitorean permanentemente el movimiento de las mareas con el objetivo de evaluar los efectos del cambio climático, generar y proporcionar información referente al nivel del mar y elaborar calendarios gráficos y tablas de predicción de las mareas que permitan contribuir a la seguridad en la navegación. Un ejemplo de estas instituciones a escala mundial es el Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar, y en escala nacional está la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina en nuestro país. Muy bien, maestra, me parece que vamos comprendiendo mejor, pero ahora pasemos al último movimiento de las aguas oceánicas, las corrientes marinas. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. La formación de las corrientes marinas, igual que la desviación de los vientos, es producto de la rotación de la Tierra, que aunada a las diferencias de presión y temperatura, generan el denominado efecto Coriolis. Para entender esto, tomemos un ejemplo. Imaginemos que alguien se sube a un carrusel en un parque y otra persona se coloca enfrente. Si ustedes le aventaran una pelota directamente mientras el carrusel está girando, el efecto Coriolis ocasionaría que la pelota se desvíe. Lo mismo ocurre con los vientos y las masas de agua. Debido a la rotación del planeta, se desvían en curso o trayectoria. Las corrientes marinas a menudo involucran masas de agua, tanto frías como cálidas, que conectan diversas franjas climáticas del globo terrestre, viajando tanto en la superficie como de manera submarina. ¿Cómo podemos diferenciar a las corrientes marinas? Esa es una duda muy razonable. Vamos a hacer una pequeña demostración para explicar esta pregunta a nuestras alumnas y alumnos. ¿Estás de acuerdo? Claro, maestra. Para ello, invitaremos a la profesora Mirna Paredes. Bienvenida, maestra. Gracias, un gusto saludarlos de nuevo. Ahora sí, díganme, ¿qué es lo que haremos, profesoras? Vamos a simular cómo diferenciar una corriente marina fría y una cálida. Para ello vamos a necesitar un contenedor grande, transparente, que simulará el océano. 2 vasos de plástico con un orificio en el centro. 2 vasos de plástico agua fría, agua caliente, colorante azul y colorante rojo.
pinzas para fijar los vasos. Y listo, ya tenemos todo. Así es. Me voy a robar el colorante, me lo voy a poner de este lado, voy a poner este ahora aquí. Y ahora sí, a nuestros alumnos allá en casa, les pedimos que observen lo que ocurre con la demostración de las profesoras. Mucho ojo. Muy bien, comencemos a prepararnos. Lo primero que vamos a hacer es poner agua fría en el contenedor, colocar en cada borde un vaso de plástico con orificio, sostenerlo con ayuda de las pinzas. En los otros 2 vasos de plástico colocaremos colorante rojo en uno y azul en el otro. En el vaso azul colocaremos agua fría hasta llenar. En el vaso rojo colocaremos agua caliente hasta llenar. ¿Y si está caliente? Ahora vamos a vertir el contenido de cada vaso con colorante en los vasos correspondientes con orificio, de modo tal que un vaso tenga una corriente fría y el otro una cálida. Y observaremos qué sucede. ¡Wow! Sin duda es increíble notar que los 2 colores no se mezclan. ¿Por qué ocurre esto? Las aguas profundas del océano son frías y más densas que las aguas cálidas. Por lo tanto, podría decirse que las aguas frías empujan hacia la superficie a las aguas cálidas. Es por ello que en la demostración vimos cuando el agua caliente entra en contacto con el agua fría. Esta se eleva o permanece en la superficie, mientras que las aguas frías se sumergen. Me quedó muy claro, profesora. Ahora recuerden llenar la tabla que se presentó al inicio de la sesión. Observen el ejemplo en la pantalla. Tienes razón, los invitamos a que corroboren sus respuestas. En pantalla aparece la tabla con los movimientos oceánicos que vimos hoy. Como podrán notar, algunas características están presentes. Completen la información correspondiente a cada movimiento y muéstrenlo a sus profesores. Y ahora, despidamos a la maestra Mirna y agradeciéndole su apoyo y explicaciones. Muchas gracias, maestra, y hasta la próxima. Hasta pronto. Para finalizar, recordemos que los movimientos oceánicos se refieren al oleaje, las mareas y las corrientes marinas. Las olas se forman por el contacto del viento con la superficie del mar. Las mareas se deben a la fuerza de gravedad del Sol y la Luna y las corrientes marinas a la rotación terrestre. Estos movimientos oceánicos contribuyen a mantener las condiciones para la vida en el planeta. Por ahora hemos llegado al final de nuestra sesión. Cuídense mucho y hasta la próxima.